Recordemos que estábamos con la doctora Aida Abella. La vez pasada yo le dije senadora, oigámosle cuidado, okay. Vale, pues la quiero en el Senado, pero ella fue candidata a la presidencia y yo le dije, no, tiene toda la razón porque tiene todo el perfil y vamos de pronto a decirle un poquito de cosas ya como, no tan serias para ir profundizando. Supe que usted fue maestra, dirigente de FECODE también, ¿no es cierto?, en sus inicios. Yo fui maestra en Falan, en el Tolima. De Tolima. Fue mi primer puesto en la administración pública. Dirigí la anexa. Aprendí muchísimo de los campesinos y allá entendí y aprendí que habían minas de plata por todo ese sector que abandonaron los ingleses en la época de la violencia, de Sangre Negra y todas las personas que pasaron por la Normal. Fue una zona muy azotada por esa violencia, pero también entendí y me tocó recibir cajas de aguardiente como pago, que nos las compraban en el granero de Palo Cabildo, porque Palo Cabildo era más grande que Falan, pero era un corregimiento. Y toda esa experiencia vivida, aprendí muchísimo los campesinos. Habían campesinos que pasaban por la escuela y me decían, mañana no vuelven las niñas. Y les decía, ¿por qué? Me decían, porque tenemos que irnos. La íncora, en esa época el Incora, pero ellos le decían la íncora, nos va a quitar la tierra, la caja agraria también. Y como no alcanza la tierra para pagar la deuda, entonces nos van a encarcelar. Y preferimos irnos. Y se iban llano adentro, me decían. Fueron cosas muy tristes, pero también muy didácticas. Nos enseñaron la pobreza de los campesinos y la violencia que había vivido esa zona. Y yo les agradezco muchísimo. 3 de mis alumnos murieron en Armero, en el volcán. Algunos sobrevivieron, los vi cuando los sacaban los helicópteros. Es que si el volcán explota para el otro lado, había caído Falan, Palo Cabildo, todo ese sector, y explotó para el lado opuesto. A este departamento me unen muchas emociones, demasiadas. ¿Por qué tengo como esa percepción del Caquetá con usted? ¿También estuvo por ahí en el Caquetá o no? No, no he estado en el Caquetá, pero he estado en momentos muy difíciles de la vida también del Caquetá. Tengo grandes amigos, me tocó también en el Ministerio de Educación estar por todas esas zonas. Trabajé 21 años con el Ministerio de Educación en la oficina de planeación y esta oficina era poco más o menos la oficina de los bomberos. Cada vez que había una cuestión grande, por ejemplo, que una huelga en el Colegio Humboldt de Popayán, no querían que fueran los inspectores, bajábamos los de la oficina de planeación. Y nos volvimos muy conocidos en todo el país y por eso también ayudamos a organizar el sindicato de los administrativos. Era la planta central, eran las bibliotecarias, las enfermeras, la gente que no era docente pero que hacía parte de la educación. Y ahí trabajamos mucho con FECODE. Cuando llegaban los maestros en manifestación al ministerio, los recibíamos el sindicato del ministerio. Entonces les teníamos siempre el agua, les teníamos algún sándwich. Eran nuestros compañeros que llegaban, los maestros que estábamos al interior de la planta y los maestros que llegaban. Por eso no entiendo la actitud de la ministra. Yo creo que si hay algún problema en la administración colombiana, es que quienes dirigen los ministerios no son los que deberían dirigirlos. Yo considero que Gina Paredo es una mujer inteligente, preparada, etcétera, pero de pronto para ministra de otro ministerio, no de educación, porque educación necesita un maestro. Solamente una vez ha tenido un maestro universitario, que fue el doctor Niño Díez, y creo que en ese periodo, exacto, en ese periodo se hicieron unas buenas cosas y avances para los maestros, sobre todo el entendimiento de lo que es la educación y cómo es el trabajo del magisterio. Yo creo que para ahí, tengo otros casos, cuando fue Abel Rodríguez, presidente de FECODE, fue también secretario de Educación en el gobierno de Lucho Garzón, cuando fue alcalde, y fue una excelente gestión administrativa, porque era un maestro el que llegaba a la Secretaría de Educación, y lo hizo con lujo de detalles, construyó escuelas hermosísimas, y ahora se están haciendo escuelas extremadamente hermosas en Bogotá, que nada tienen que envidiarle a los colegios de la clase más privilegiada, en nada. Incluso me cuentan que los niños llegan los sábados y los domingos a golpear,
queremos entrar al colegio, queremos entrar aquí a la cancha, porque son canchas preciosas. Y yo creo que esto tenemos que llegar a rankear un maestro en el Ministerio de Educación. Lo queremos, lo necesitamos. Un maestro que sepa cómo caminan, cómo andan, cómo sufren y también cómo dictan sus clases los maestros. Necesitamos material didáctico, necesitamos ayudas audiovisuales, necesitamos enseñarles a nuestros niños otros idiomas, necesitamos tener nuestros hijos todo el día en la escuela, todo el día en la escuela, aprendiendo cosas buenas, estando con sus maestros, evitándole tanto problema, evitándole que se ligan a las pandillas y al microtráfico y a todo eso. No, si los niños están con sus maestros, los niños tendrán una gestión completamente distinta y tendrán amor, tendrán delicadeza, tendrán buen trato. Cuando veo los índices de maltrato de los niños y el abuso de los niños en el país, siempre pienso en los maestros. Son la única salvación. Si a los niños se les enseñan sus derechos, si a los niños se les enseñan que cuando van a ser maltratados pueden llamar a tal teléfono, los niños van a tener una ayuda. Y yo creo que aquí lo que nos hace falta es mucha más plata para la educación, para que los maestros estén bien pagos, pero también para que tengan excelentes escuelas. Y lo que decía antes, tenemos que construir más escuelas en cambio de construir cárceles. Tenemos que llevar más plata a la educación que a la represión. Y así vamos a construir un país más justo, más sereno, más calmado, más cerebral. Y podemos evitar que muchos brotes de violencia sigan ocurriendo. Bueno, yo te digo dos preguntas claves para usted, mi doctora Aida. Tome ese tinto de café Planadas acá. Muchas gracias a Café Planada por apoyarnos y por estar permitiendo que la doctora Aida Abella aquí con todo su equipo esté compartiendo estos amigos tan preciosos. Hay una pregunta que yo quiero hace rato hacérsela a alguien que sabe de educación. Primero, ¿por qué si son más de 100.000 docentes, me imagino, manejan comunidades, manejan padres de familia? Los maestros que son, ¿verdad?, que ya la mayoría son posgrados, maestrías, especializaciones, ya han pasado por universidades. ¿Por qué sigue la conducta de marchar? Mientras tengan problemas dice, ahí están, esos son los que venden la nación. Pero cuando llega el momento de votar, votan por sus verdugos. ¿Cuándo cambiamos eso? Porque es que si hacemos cuenta de los electores, de las elecciones que hay aquí, la mayoría tiene incidencia a los docentes, un docente es importante en la sociedad. Existieron muchos senadores docentes, profesores. Y entonces, ¿cuándo hacemos que los docentes ya estudiados todos comiencen a tener un papel fundamental y no se acuerden de la izquierda? Es solamente cuando no les pagan o con el golpeo, se acuerdan de la derecha cuando tienen que votar. Bueno, yo creo que esta es una apreciación un poco, a mí me parece que no es muy ceñida a la realidad. Dentro de los maestros hay sectores muy buenos, hay sectores pensantes, hay sectores que se están actualizando permanentemente. Y hay sectores que por alguna razón pertenecen a los partidos tradicionales. Lo que yo he encontrado en los maestros es que efectivamente los que hacen análisis serios, los que llevan por ejemplo a sus alumnos a darles clases de historia. Yo quisiera, ahora que hablamos de la educación, perdón que haga un paréntesis, es que aquí no pueden desaparecer las clases de historia, pero en este momento no se está enseñando. Y algo que tenemos que reivindicar los maestros colombianos es que en un país tan violento la historia es súper necesaria. Tenemos que volver a las clases de historia. Incluso en Neiva me buscó la Academia de Historia del departamento diciéndome, es la primera persona que habla de que por favor la historia tiene que volverse a los colegios. No podemos entender que haya niños de primaria que no saben quién es Antonio Nariño, ni quién es Bolívar. Por Dios, ¿en qué estamos gastando el tiempo? Lo pedimos casi que a gritos, por Dios. La historia tiene que volver a enseñarse y para eso necesitamos toda la jornada. Porque claro, entre aprender matemáticas e historia, entonces matemáticas, entonces aprendamos matemáticas. Son importantes también, pero no podemos dejar ningún sector de estos. Y yo sí creo que hay un sector de maestros muy consecuente y muy buenos, como hay maestros también muy atrasados, hasta en la universidad. Yo encuentro maestros que defienden, por ejemplo, las tesis del procurador. Bueno,
respetables, pero inviables en una sociedad del siglo XXI. Esto estaba bien en el siglo XVI, XVII, pero hombre, en pleno siglo XXI que todavía pensemos que hay cosas como la eutanasia, donde todo el mundo pues tiene derecho a morir dignamente. Cuando una persona tiene tantos dolores y su vida se ha vuelto prácticamente un infierno, tenemos que darle una salida decorosa. Pero yo sigo pensando que los maestros son un factor de cambio, un factor importantísimo en las comunidades, importantísimo en este país, y han hecho mucho también por la paz, y han hecho también bastante. Yo, por ejemplo, me sorprendí en estos días en que estaba en Risaralda, 54 maestros asesinados. Tenían la lista de todos los maestros en el sindicato. Y uno, además del sentimiento de decir por qué asesinan a los maestros en Colombia, casi que había que agradecerles a estos maestros porque les enseñaron a pensar a sus niños. Los mataron por enseñar a pensar. Los mataron porque enseñaron cosas distintas y diferentes. Y los mataron porque estaban al lado de los pobres, de la comunidad. Yo quiero que esto nunca se vuelva a repetir y que los jóvenes sepan que muchos maestros murieron construyendo la paz. Eso es cierto. Bueno, la apreciación mía tiene que ver es con que la mayoría de sectores, porque fíjate, por ejemplo, aquí en Ibagué, nunca se han lanzado docentes al consejo, a un consejo, que solo requiere 1.200, 1.500, 1.700 votos, 2.000 votos, y no lo saca. Cuando en Ibagué solamente hay más de 4.000 docentes en Ibagué, y requieren 2.000 votos, y nunca ha habido un docente que diga, asambleas, todos se han quemado. Y gente dirigentes de Cimatol, que han hecho mucho por este departamento, 2.000, 3.000 votos. Y uno dice, bueno, ¿y dónde están? A eso me refiero yo, que son una parte fundamental de la sociedad. Bien, la otra inquietud tiene que ver con lo que es la parte de yo digo la pirámide de la educación inverso. ¿En qué sentido? Ganan más los profesores de la universidad que un profesor de básica, primaria y preescolar. Cuando es más difícil ser profesor de básica, primaria y preescolar, porque requiere más entrega, más pedagogía. Son las letras, luego bachillerato y luego la universidad, porque hoy todos son casi posgrados, los docentes, la mayoría. No puede haber el día en que gane más un docente de primaria y preescolar que uno de una universidad, doctora Aida. Bueno, yo creo que los maestros deberían tener y deben tener, por supuesto, un régimen especial. No es lo mismo manejar grupos humanos que estar, por ejemplo, detrás de una máquina de escribir o de un computador o atendiendo una ventanilla en una oficina. Manejar grupos humanos siempre requiere un descanso mucho más grande, que la ministra me parece que no entiende. Es que tienen 2 meses de vacaciones, pues claro, ministra, es que manejar niños no es lo mismo que estar allá en el ministerio dando órdenes a la secretaria y de pronto asistiendo a las reuniones complicadas o fáciles que tiene que asistir. Es otra cosa. El manejo de los seres humanos es un manejo muy complejo y sobre todo cuando a uno le tocan 40, 50 niños en una clase, que no deberían ser más de 15, pero bueno, las condiciones no van para eso, da para que se tengan clases muy grandes. Y segundo, yo creo que el régimen de los maestros, este régimen salarial es un régimen muy desigual y muy malo. Evidentemente hay profesores preescolares que han pasado por la universidad y estos salarios tienen que irse acercando a un promedio del magisterio colombiano. Pero no el de Gina, ¿no? No. Bueno, si fuera el de la ministra todos estaríamos arreglados. Pero yo sí creo que hay necesidad de que ella se siente. Primero, no es una buena política amenazar. Amenace y amenace y amenacen de que el paro es ilegal y vuelvan a amenazar que no les vamos a pagar y mañana otra amenaza. Eso es muy negativo, ministra. Usted es muy joven. Los que hemos ya transitado todos esos espacios sabemos que las amenazas no van y que la gente también es pensante y es racional. Si usted se sienta con los maestros, ministra, va a encontrar un grupo de seres que piensan y piensan no solamente en sus salarios, sino en la educación de los niños. Y esto lo tenemos que arreglar en el menor plazo posible. Si la ministra está muy brava
Dicen que ella es muy mal geniada, yo realmente no la conozco personalmente, pero yo sí le solicitaría que si no accede a sentarse con los maestros, este paro va a ser muy largo. Y no es bueno ni para los niños, ni para la educación, ni para usted, ministra, se desgasta. Entonces siéntese, haga un alto en el camino, siéntese y acompáñese por otros ministros. De pronto Lucho Garzón puede ayudar allí. Y de pronto el ministro de Hacienda, bueno, ese sí que no entiende nada porque nunca ha sido pobre. Pero de todas maneras podría de pronto decir, oiga, lo que están planteando aquí. O yo le preguntaría al ministro si alguno de su familia gana 1.400.000. ¡Ninguno! Son familias muy bien colocadas. Son personas que no conocen las necesidades de los ciudadanos y de los trabajadores. Y yo sí quisiera que 2 o 3 ministros se sentaran rápidamente, arreglaran este paro que no es muy difícil de arreglar. Y todos los niños al colegio y todos los maestros a sus clases, pero con unas soluciones. Y tienen que ser unas soluciones decentes. No nos digan que le van a aumentar 10 pesos, por favor. Esta es algo para construir la paz. Y si nosotros equilibramos el presupuesto nacional, sobre todo con el rubro de armas, oígase bien, yo no estoy diciendo quiten policías, quiten militares, no, yo no estoy diciendo eso, ellos también necesitan trabajar. Podrían de pronto hacer otras cosas, como construir puentes y hacer carreteras, etcétera, pero esa es otra discusión. Pero no quiero que nadie quede sin empleo en este país, nadie. Pero si ajustamos, por ejemplo, el rubro de armamento, podemos sacar ahí billones para la educación. Hágalo, ministro, hágalo, señor presidente. No es tan difícil avanzar en la paz con justicia social y lo de los maestros hace parte de ella. Otro aspecto, doctora Aída, que quiero que usted felicite a sus colegas, a sus docentes, amigos docentes, oiga, jamás en la historia del Tolima. Yo llevo aquí más de 35 años viendo el proceso social como agente activo dentro de Ibagué y del departamento. Nunca había visto marchas tan gigantescas en Ibagué, de más de 20 y 30 cuadras, está reseñado, de más de 40 minutos, tener la cámara ahí quieta y pasar 40 minutos por las calles repletas. Eso quiere decir que el paro en el Tolima está fuerte y que los maestros están fuertes. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Sí, primero que todo, felicitarlos porque además han puesto sobre el tapete un problema nacional y es el plan de desarrollo. Yo creo que el plan de desarrollo es un plan para la guerra, no es un plan para la paz. Pero ellos con este paro grande han puesto en el tapete y en la discusión de la política nacional el propio plan de desarrollo. Y segundo, yo creo que están haciendo esfuerzos muy grandes para que la educación ocupe un puesto fundamental dentro de la economía, dentro de los planes y también dentro del desarrollo de Colombia. Y tercero, decirles que los acompañamos, no están solos, muchos padres de familia, muchos abuelos, los estamos acompañando porque creemos que si ustedes mejoran, mejora la educación de nuestros hijos. Y decirles, también hacerles un llamado a que revivamos el movimiento pedagógico, que era un movimiento que teníamos antiguamente, en los cuales hablábamos muchísimo de los currículos, de las posibilidades de cualificar nuestra educación, etcétera. Y esto es bueno para todos, para ustedes y para los niños. Y por último, hacerle un llamado al gobierno nacional. El diálogo tiene que ser muy rápido, rapidísimo. Este paro tiene unas connotaciones especiales en la vida de los maestros, pero también en la vida nacional. Entonces, a sentarse, por favor, gobierno, dejen la arrogancia, dejen sus consideraciones y por favor no amenacen porque en un país tan violento las amenazas caen mal. Si un directivo de FECODE la llama en este momento y le dice, doctora Aída Abella, ¿qué nos define? ¿Negociamos con paro incluido o negociamos entrando a laborar? ¿Usted qué le diría? Yo le diría al gobierno, primero, que no es tan difícil negociar con el magisterio. Segundo, que las cosas que ellos están pidiendo son realmente cosas que necesitan, no solamente los maestros, sino la educación. Y tercero, a los maestros les diría que es necesario entrar también a sentarse con el gobierno rápidamente. Sí, pero es que el gobierno dice que no se sientan, sino entran a laborar.
Y el sindicato dice, no, no, en paro dialogamos. Entonces, ahí donde está la... Entonces, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje es para el gobierno, siéntese con el paro. Ya le copié. Siéntese ya. Doctora Aida, ya le copié, tranquila. ¿Cuál es el mensaje? Un saludo para todos esos amigos que usted dejó cuando estuvo en el exilio, en ese penoso exilio, porque estar fuera del país obligado es muy duro. Nunca lo he sentido, pero tiene que ser muy duro. Un saludito para todos esos amigos que dejó a alguien. Es bueno que usted recuerde a alguien con quien tomaba tinto por allá, con quien departía. Me acuerdo de la profesora Leticia. Ella era una maestra que seguramente ya no vive, era la maestra más antigua de Falan cuando llegué. Era muy amorosa con sus alumnos. No tenía el sexto de normal, tenía solamente algunos años de estudio, pero era un ejemplo edificante. También encontré muchos de esos maestros, ya a lo mejor no viven, pero fueron realmente en el Tolima, en mi primer trabajo que tuve con el Ministerio de Educación, personas muy relevantes. Pero me acuerdo también de muchos de mis alumnos, me acuerdo que eran un poco mayores, porque yo llegué a los 21 años a trabajar a Falan, y mis alumnos tenían 24, 25, tenía hasta de 28 años. En esa época pues eran los hijos de los campesinos que no llegaban tan jóvenes, siempre los recuerdo, casi que los recuerdo uno por uno. Pero también he encontrado maestros, por ejemplo en el Huila, uno es de la Academia de Historia y recibió clases en la normal nocturna. Allí también trabajé unos mesecitos, no muchos, pero fue mi alumno y ahora lo encuentro que es un gran representante de la historia en ese departamento, cosa que me llena realmente de satisfacción. Pero también a los hombres y mujeres que no conocí personalmente, pero que sueñan con una patria distinta. Siempre lo llevamos en el corazón. A nosotros nos sacaron con un rocket, nos dispararon muy fuerte, pero vivimos, siempre dijimos en el exilio, vivimos para volver. Y volvimos. Y aquí estamos nuevamente luchando por la paz y por los que nunca nada han tenido en Colombia. La gente allá en el exterior, allá en el exilio, un saludito aquí. Todas trabajan por Colombia. ¿En Francia? ¿En Francia? Yo estuve en Suiza. Estuve 17 años, 6 meses, 4 días. ¿Cuánto, Tuna? 17 años, 6 meses, 4 días. ¿Y qué es lo más duro? ¿Qué es lo más duro estar allá? Bueno, dejar los amigos, ¿no? Dejar la patria. Yo encontré, cuando llegué a Ginebra, me fui para la Alta Consejería del Refugio, es una oficina del refugio que hay en Ginebra, y había una frase que me impresionó mucho, que decía, no hay dolor más grande que dejar la tierra natal. Y yo quedé impresionada, ¿no? Yo dije, sí, pero tengo que superarlo. En el exilio hay dos posibilidades, se flota o se hunde, y había que flotar. Y flotamos, vivimos y aquí estamos, nuevamente tratando de que en Colombia pues no haya tanta desigualdad. Pero ¿a quién quiere saludar? ¿Tú no me quieres saludar a ninguno allá? ¿A quién quieres saludar allá? Sí, pues a mis hijos, a mi marido. Ellos se han quedado, no. Pero también muchísimos amigos, a Verena Graf, por ejemplo. También tengo que saludar muy efusivamente a tantos suizos que nos ayudaron a aclimatarnos en ese país. Vera Graf es una suiza alemana que siempre estuvo con la causa de los colombianos, que nos ayuda y nos sigue ayudando. Pero también mucha gente como Ana María Barone, que de origen francés, pero nacionalizada en Suiza, que siempre estuvo muy pendiente. Es una juez de Ginebra, a quien queremos muchísimo. Pero también en la Suiza alemana tenemos mucha gente que nos ayudó y que queremos también darles un saludo muy especial, especialmente a Stefan, a Friedrich, a tanta gente que los llevamos en el alma y que son colombianos para nosotros. Doctora Aida, muchas gracias por darnos este tiempo tan valioso, tan hermoso, tan necesario para toda la sociedad colombiana, y aspiramos que Dios la proteja muchísimo y que algún día la sociedad sepa el valor que tiene como mujer y que algún día la hagamos presidenta de la República, presidenta de la República, porque tiene todo para hacerlo, la juventud, la preparación, la entrega y el país en la cabeza. Gracias, doctora Aida. Muchas gracias a ustedes, ya no soy tan joven, pero aspiro a que los años que me quedan
siempre se los dedicaré al país. Y los dedicamos para que estos jóvenes, estos niños que están naciendo en el día de hoy, tengan una patria distinta a la que nos tocó vivir, una patria tolerante, una patria respetuosa, una patria en la que todos podamos sentarnos en una mesa sin necesidad de agredirnos. Muchas gracias a la Cámara de Carlos Iván Bonilla y a todos ustedes, los amigos de la Ciudad Musical de Colombia, por haber estado en Debate CNC. Debate CNC es un programa donde presentamos lo más importante de la Ciudad Musical de Colombia para el mundo entero a través de YouTube, a través de Internet y a través del canal local de televisión. Recordemos, amigos, necesitamos seguir trabajando, seguir elaborando la paz. Es mejor un país en paz que un país en guerra. Siempre será un país mejor. Seguimos en el canal 9 de CNC, el canal que quiere llamar a los ibaguereños.